bien. Nomás para corregir a alguno de los alumnos, Eneide sin H, con E nada más. Eneida, acá. Como habíamos ido comentando, de que es muy importante para el entendimiento del manejo quirúrgico, manejo médico de cualquier patología, de cualquier sistema, es siempre recordar la anatomía, la fisiología, y luego es fácil, luego determinar la enfermedad, o sea, la fisiopatología. Entonces aquí para recordar lo que hemos ido viendo durante toda la mañana, ubicarnos en la anatomía del corazón, la estructura normal del corazón. En la estructura normal del corazón tenemos la cava superior, cava inferior, que se relaciona con la aurícula derecha. A su vez, la aurícula derecha con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y el ventrículo derecho se relaciona con la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Entonces podrán ustedes ver el diámetro de la aorta y la pulmonar es semejante. El diámetro milímetros más, milímetros menos con relación a la aorta. En la aorta más que la arteria pulmonar. Pero cuando hemos revisado tetralogía de Fallot hemos visto cómo es que ocurre, dependiendo del grado de estenosis de la pulmonar, las hipoplasias, el poco desarrollo de la arteria pulmonar. Entonces, esta es la arteria pulmonar, tu rama derecha, perdón, izquierda, la rama derecha. Mira que también esta estructura está por detrás de la cava. Entonces, cuando hablamos de anastomosis cavo-pulmonar, tienen todos que imaginar que la cava la tengo que cortar, ¿no? Aquí, casi en el origen, porque la cava pues se relaciona con la aurícula derecha. Entonces, si voy a hacer una anastomosis cavo pulmonar, entonces se corta la cava, entonces lo que queda acá sería el cabo proximal, se cierra y se tracciona un poco hacia arriba para que la boca de la cava superior pueda calzar con la boca que se va a realizar en la aurícula derecha, ¿no? En las cirugías cavo-pulmonares tipo cirugías de Glenn. O sea, es muy importante la anatomía para entender luego el manejo quirúrgico. Entonces aquí cavas derecha y cava superior e inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Lleva el flujo de sangre hacia los pulmones para el intercambio gaseoso. Retorna por dos venas pulmonares izquierdas, dos derechas a la aurícula izquierda, llevando pues sangre oxigenada, ¿no? Ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aorta. Y luego tenemos aquí el tronco brachiocefálico de la carótida derecha, la carótida izquierda, y siempre el conducto arterioso está a este nivel. Mentalmente los cirujanos cuando hacemos las cirugías de cierre de conducto arterioso tenemos que mentalmente hacer una perpendicular. Lo primero que salta a la vista del cirujano en una toracotomía izquierda y ubicación de mediastino posterior es la subclavia izquierda. Trazamos una perpendicular y allí está siempre el conducto arterioso. No necesitamos disecar todo el arco aórtico ni la rama derecha hacia la izquierda, hacia la pulmonar para ubicar el conducto arterioso. No, es solamente la perpendicular, ahí está el conducto arterioso. Y bueno, entonces también que todos nacemos y sabemos con un foramen oval, o sea que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Entonces el flujo es este que está definiendo las flechitas, ¿no? De la cava inferior, el flujo venoso, la aurícula derecha, de la cava superior, el flujo igual a la aurícula derecha, luego el flujo de la aurícula derecha de sangre venosa, por eso está pintado de azul, llega al ventrículo derecho, del ventrículo derecho igual a la arteria pulmonar, sus ramas, luego va a retornar a los pulmones, la sangre oxigenada, la aurícula izquierda, están las dos, la relación de las venas pulmonares izquierdas, venas pulmonares derechas, flujo en la aurícula izquierda de sangre oxigenada, ventrículo izquierdo, sangre oxigenada, y hacia la aorta también sangre oxigenada. Entonces ustedes saben que el corazón hace la sístole, la diástole, gracias a esta inervación. Entonces aquí cuando hablamos del triángulo de Koch, ¿dónde está ubicado? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, más o menos a esta altura, el triángulo de Koch lo delimita pues el anillo de la válvula tricúspide, de la válvula septal,
el seno coronario, que está más o menos este nivel, y luego el cordón de Todaro. Esto es muy importante. Esta inervación la tiene que recordar perfectamente el cirujano al momento de hacer las correcciones, hacer los cierres de la comunicación interventricular, interauricular, etc. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la definición, que la cardiopatía congénita quiere decir que está presente en el momento del nacimiento. Son defectos estructurales o malformaciones del corazón y los grandes vasos, que a su vez pueden ser aisladas o acompañados de un síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Turner se acompaña a la coartación de la aorta, el síndrome de Noonan, que acompaña a la estenosis de la válvula pulmonar y comunicación interauricular, el síndrome de Down, que casi siempre está presente en los pacientes con comunicación interventricular y también los atrioventricular comunes. La etiología, alguien preguntó, entonces causada por mecanismos multifactorial o esto ha cobrado importancia en las últimas décadas. También se considera los factores ambientales o teratógenos como los virus, las radiaciones, fármacos, tabaquismo, alcoholismo. Y la incidencia es 8 de cada 1000 nacidos vivos son portadores de cardiopatías congénitas. Y de acuerdo a nuestra tasa de natalidad en el Perú, nacen cada año aproximadamente 4.840 niños portadores de cardiopatías congénitas. El 80% va a requerir al menos una cirugía en su vida. ¿Por qué sale 4.840? Porque la tasa de natalidad es de 600.000 niños por año que nacen generalmente en el Perú. Si nosotros decimos, nomás naciera 5 por 6, 30. Aquí tenemos 8, 5 por 8, 48, ¿no? Son 4.840 con una tasa de natalidad que va aproximadamente a 600.000 nacidos vivos en el Perú. Entonces tenemos este volumen de pacientes que nacen con cardiopatías. Los defectos del corazón son aproximadamente 50. Últimamente estaba leyendo, supera los 100, pero yo les voy a mostrar un cuadrito donde he hecho mi cuadro en base a la frecuencia, lo que a diario se ha manejado tanto en Breña como aquí en el instituto, ¿no? Que no llega, por supuesto, ni a 20. Pero está así en la referencia bibliográfica, ¿no? Que son de 50 más o menos son los defectos. Por eso una serie de combinaciones, luego sale estas cifras. La clasificación clínico-fisiológica es muy importante. Esto nos va a permitir efectuar un diagnóstico diferencial elemental mediante la consideración de cierto número de datos clínicos, que ya lo hemos ido conversando, tales como la presencia o ausencia de cianosis o si el paciente presenta o no insuficiencia cardíaca. Y es muy importante también tener presente la estructura normal del corazón, las presiones en las cavidades y grandes vasos. Ya les dije que esas las tienen que memorizar porque cuando vayan al internado van a tener la oportunidad de manejar volúmenes. Entonces, saber cuánto es normalmente la presión en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en las venas cavas. Pero en lo que es el manejo de las cardiopatías congénitas deben memorizar sí o sí, porque eso no lo van a ver en el internado porque se requiere un cateterismo cardíaco para decir exactamente las cifras de las presiones en el tronco de la pulmonar, ¿no? Entonces la presión media hemos quedado que es 12 milímetros de mercurio. La estructura vascular del pulmón, cuyas arteriolas desde su génesis, o sea, desde su formación, solo están preparadas para recibir sangre venosa y a baja presión, ¿no? Eso es lo que circula por el lado derecho del corazón. Si ocurriera lo contrario a consecuencia de un cortocircuito de izquierda a derecha y sangre mezclada, venosa y arterial, esto va a dar lugar al incremento de la resistencia vascular pulmonar que se traduce en hipertensión pulmonar cinética por hiperflujo. También les expliqué, en todas las cardiopatías con cortocircuito izquierda a derecha, vamos a tener que sea en la aurícula o en el ventrículo, se va a mezclar la sangre venosa y arterial. Y este flujo
va a llegar hacia las arteriolas pulmonares para el intercambio gaseoso. Esas arteriolas pulmonares van a recibir inicialmente ese flujo que se llama, por lo tanto, va a dar lugar a una resistencia de la vasculatura pulmonar, a un flujo anormal. Pero inicialmente se traduce eso como una hipertensión pulmonar por flujo. Eso quiere decir, cuando cerramos los defectos, ya la resistencia vascular no va a formar parte del contexto de la enfermedad, va a ser paciente completamente normal, no va a haber ya hipertensión pulmonar tampoco, porque ya se cerran los defectos. Pero si dejamos evolucionar la enfermedad, repito, que se dañan estas arteriolas, porque estas arteriolas no están preparadas para recibir sangre venosa, o sea, sangre mezclada, arterial y venosa, no están preparadas para recibir flujos de izquierda a derecha, son flujos de grandes presiones y por lo tanto esto va a dañar la vasculatura pulmonar, las arteriolas, que estas dice que van a hacer una fibrosis de la íntima, no, perdón, fibrosis de la media, hiperplasia de la íntima. O sea, con el tiempo se va a ir cerrando la vasculatura pulmonar. A eso se llama ya, a esta reacción vascular pulmonar, ya una hipertensión pulmonar establecida o estática. En esa situación, el paciente ya no puede ser sometido a una cirugía correctora, o sea, cerrar el defecto, porque al contrario, ya le estaríamos haciendo un daño al paciente, porque el problema ya no está en el defecto, sino el problema está en los pulmones. Entonces, el paciente sería candidato para un trasplante de pulmón. Y aquí en el Perú casi no se hace cirugías de pediátrico, más trasplantes en el niño, sí, en los adultos. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cuidar a estos niños con un diagnóstico oportuno y manejo médico quirúrgico oportuno. También hablamos de los diagnósticos, que no solamente es clínico, también nos ayudamos pues de las radiografías, ecografías, electrocardiografías, angiotomografías, cateterismo cardíaco, resonancia magnética. Pero nosotros tenemos que llegar, para eso se estudia medicina, ¿no? Y tener que dominar la parte clínica, eso es lo más importante, y posteriormente completar con los estudios de ayuda diagnóstica. Entonces se basa pues esto en una buena anamnesis, es muy importante, y un buen examen clínico. Y los estudios de ayuda diagnóstica como la radiografía, tenemos que observar la silueta cardíaca, la vasculatura pulmonar, ya desde el electrocardiograma hacia la resonancia, ya pues está en manos del cardiólogo de completar todos los estudios y llegar al diagnóstico definitivo para el manejo quirúrgico si es que lo requiere el paciente. Entonces, la conducta del médico ante el paciente con cardiopatía congénita debe ser que saber diferenciar clínicamente si hay o no compromiso hemodinámico, ¿no? Si hay ICC, básicamente, o si el paciente tiene cianosis, y si esa cianosis va con hipoflujo pulmonar o hiperflujo pulmonar. Si no tiene cianosis, entonces debe ser un cortocircuito de izquierda a derecha. O también son los normoflujos pulmonares, o los pacientes que tienen obstrucciones al flujo sistémico, o como ejemplo, por ejemplo, la coartación de la aorta, la estenosis de la válvula aórtica, estenosis de la válvula mitral, u obstrucciones al flujo pulmonar. Pero ustedes me dirían, pero esos pacientes son cianóticos. No, siempre en cuando la obstrucción al flujo pulmonar es leve o moderado, entonces tendremos pacientes que no van a ser cianóticos. Entonces este es el cuadrito que le decía, que lo he preparado por mi conocimiento a través del tiempo de manejo de las cardiopatías congénitas. Entonces vemos que las cardiopatías pueden ser congénitas como también pueden ser adquiridas. Cuando trabajaba en Breña, desde el año 83, alcancé todavía a ver pacientes con secuelas valvulares que dejaba la fiebre reumática. Actualmente ya no existe, ya no se presentan pacientes con fiebre reumática, ya son como 15 años, podría ser 15 a 20 años,
que prácticamente se ha controlado la fiebre reumática. Pero sí vemos, no con frecuencia, pero sí se presentan aquí también en San Borja, los pacientes con secuelas valvulares a consecuencia de la endocarditis bacteriana. Y esto es cuando los descuidamos a nuestros pacientes, eh, que cuando ya tienen una indicación quirúrgica, le estamos esperando, como les puse el ejemplo, la comunicación interventricular o un conducto arterioso que gane peso para la cirugía. Y en esa espera, pacientes que con problemas sociales, problemas que viven hacinados, problemas, a pesar que tienen un seguro integral de salud ya, pero de todas maneras son gente pobre, ¿no? Que cuando no hay buena alimentación, cuando hay un descuido, porque son familias numerosas, de que el paciente puede tener un problema dérmico, una otitis o pueda tener caries dental, y además una comunicación interventricular generalmente o la presencia del conducto arterioso pueden hacer endocarditis bacteriana. Es eso lo que nosotros vemos, y estas endocarditis bacterianas afectan especialmente las válvulas mitral y la válvula aórtica. Cuando es a consecuencia de la endocarditis por la presencia de un conducto arterioso, afecta el lado derecho del corazón, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. Pero si el defecto estaba en la comunicación interventricular, entonces afecta generalmente la válvula aórtica. Y entonces, ¿cómo se presentan estas válvulas, estas secuelas, luego de este proceso infeccioso? Ya sea puede haber una estenosis, puede haber una insuficiencia o una doble lesión. Cuando es una estenosis, es suficiente hacer una valvuloplastía, una comisurotomía, ¿no? Y si es una insuficiencia, una valvuloplastía, y si es una doble lesión, se extirpa la válvula lesionada y en su lugar se coloca una prótesis mecánica, una prótesis biológica. Eso lo va a elegir el cirujano dependiendo de que si es mujer u hombre, ¿no? Porque una prótesis biológica le iría bien a una mujercita porque no va a recibir anticoagulación, justamente porque si es mujercita todos los meses va a tener la menstruación, y si ha recibido una válvula protésica va a estar anticoagulada, entonces seguramente la menstruación va a ser abundante. Por eso la recomendación en las niñas es colocarle una prótesis biológica. Pero también hay un peligro de que las prótesis biológicas se estenocen rápidamente. El calcio hace que progrese y en poco tiempo nuevamente haya una estenosis. Pero eso es el ideal, ponerles una prótesis biológica a una niña y al varoncito, una prótesis artificial, mecánica, que le va a permitir, si la prótesis la recibió a la edad de 12, 14 años, prácticamente el corazón ha desarrollado completamente y toda su vida va a vivir con esa prótesis mecánica. Salvo el caso que esa prótesis se coloca a la edad de 4 o 5 años, hay que volver a cambiar la válvula y colocar otra prótesis cuando el corazón ya haya desarrollado. Pero aquí lo ideal es controlar la cardiopatía. Y controlando la cardiopatía y controlando los problemas infecciosos, nosotros vamos a evitarnos que los niños terminen una cardiopatía adquirida. Bueno, lo más frecuente son las cardiopatías congénitas. Estas congénitas ya hemos visto que pueden ser acianóticas y cianóticas. Ya sabemos por qué son acianóticas, también sabemos por qué son cianóticas. Acianóticas, ¿cuáles están? Las de cortocircuito de izquierda a derecha. A la cabeza, en las regiones andinas, es el conducto arterioso. Luego, en todo el mundo, es la comunicación interventricular ocupa el primer lugar, luego la comunicación interauricular. Y en las cardiopatías obstructivas, que algunos estudios le llaman con normoflujo pulmonar, está la coartación de la aorta, la estenosis de la válvula aórtica, la estenosis de la válvula mitral y la estenosis de la válvula pulmonar, pero tiene que ser leve o moderada. Y las cardiopatías cianóticas, las de hipoflujo pulmonar, y por lo tanto son pacientes críticos
hacen crisis hipóxia cuando dependen su vida de un conducto arterioso. ¿Cuáles están a la cabeza? La tetralogía de Fallot, sigue la atresia pulmonar, luego la atresia de la tricúspide con septum interventricular intacto, está la transposición de grandes vasos con septum intacto, está el ventrículo único más estenosis pulmonar. Y las cianóticas con hiperflujo pulmonar, o sea, el paciente no va a hacer crisis de hipoxia. El paciente va a hacer crisis porque le está llegando mucho flujo a los pulmones. Entonces el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Luego está la transposición de grandes vasos con comunicación interventricular. Está la atresia de la tricúspide con comunicación interventricular sin estenosis pulmonar. El ventrículo único sin estenosis pulmonar. El tronco arterioso común. Entonces estas patologías son bastante frecuentes y por lo tanto el diagnóstico siempre es en la edad neonatal, porque son pacientes críticos, ¿no? En este caso, algunos puede presentarse como el Fallot dependiendo del grado de estenosis, de repente a la edad de 1 año, 2 años, 3 años, pero es de la atresia pulmonar hasta el ventrículo único con EP, siempre son pacientes lactantes, ¿no? Porque la patología los va a obligar a que estos niños, por su sintomatología, tengan que acudir a temprana edad a los centros de salud y, si es mejor todavía, centros especializados para resolver estos problemas mediante ya sea cateterismo, ya sea cirugías paliativas o cirugías correctoras. La clasificación entonces agrupa patologías en relación a la fisiopatología. Estas ya hemos visto que se dividen en cianóticas y cianóticas. Las acianóticas a consecuencia de uno o varios defectos estructurales del corazón y grandes vasos. Y fisiopatológicamente se va a subdividir en acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha y las obstructivas al flujo sistémico y al flujo pulmonar. De manera que el niño será sintomático dependiendo de la magnitud del defecto, sea por el tamaño o por la presencia de 2 o más defectos. Asimismo, presentarán déficit pondoestatural. Eso ya lo hemos visto, lo hemos analizado durante el seminario. Entonces, aquí algunas imágenes de la comunicación interventricular. Miren las ubicaciones. Yo repetía muchas veces las que están debajo del tronco de la pulmonar. Mire, como una semiluna, ¿no? Y estas son las perimembranosas que están muy cerca a la válvula tricúspide, ¿no? ¿Va? Válvula tricúspide, las perimembranosas. También hay las que están más por debajo de la válvula aórtica, son las yuxtaórticas. Luego tenemos pues los de los defectos musculares o los trabeculares. Y este es el conducto arterioso que les decía que nosotros los cirujanos al hacer una toracotomía izquierda le hacemos una perpendicular y ubicamos allí el conducto arterioso, se diseca solamente el conducto arterioso y se cierra, ¿no? Aquí con un corte para que vean la relación aorta-arteria pulmonar. Y ya saben que por diferencia de presión, cuando está presente el conducto arterioso, el flujo va a ser de izquierda a derecha, o sea, de la aorta a la arteria pulmonar. Esto para que vean una imagen, como en esta imagen está exangüe, no hay una gota de sangre dentro de la aurícula derecha, porque se han cerrado las cavas, o sea, está en bypass total. Y aquí se ha abierto la aurícula derecha, por acá está la válvula tricúspide, y esta es entonces una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Las acianóticas, como dijimos, también están los de normoflujo pulmonar o las obstructivas. Entonces aquí es una imagen, un corte transversal de la aorta, donde ustedes pueden ver estas estructuras que normalmente son transparentes, pero aquí están displásicas, están engrosadas. ¿A consecuencia de qué? De esta membrana que está debajo de la válvula aórtica. Son membranas que están en la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso, esta es una estenosis aórtica con membrana subpulmonar, por debajo de la arteria, perdón, de la aorta. Por debajo de la aorta está esta membrana. Y por lo tanto, la recomendación es el diagnóstico antes de los 3 años de vida para evitar esta situación de que la válvula es displásica, por lo tanto insuficiente.
Entonces, un paciente después de los 3 años, 4 años, la estructura esta que vemos de la válvula que ya está afectada, no solamente la cirugía va a terminar en extirpar la membrana, que es muy fácil porque se coge la membrana con una pinza fuerte y con el bisturí se va recortando y luego se tracciona y sale así como una cascarita de mandarina, pero no sale toda la membrana. Entonces, ideal antes de los 3 años, se hace extirpación de la membrana y el paciente queda completamente normal. Pero si viene después de los 3 años y ya con lesión de la válvula aórtica, entonces no solamente el paciente va a terminar en retirada de la membrana, sino también en cambio o plastía de la válvula aórtica. Eso es lo que tenemos que evitar. Otro tipo de estenosis de la aorta también es que el niño nazca con una estenosis aórtica, o sea, las comisuras están cerradas. Y por lo tanto, a veces es necesario que el cardiólogo nomás le haga una valvuloplastía por cateterismo cardíaco. Pero si no se dispone de todo el material y el cardiólogo para hacer este procedimiento del recién nacido, porque hay estenosis aórticas valvulares críticas de recién nacido. Entonces, si no se tiene todo lo dispositivo, todo lo necesario, va a una cirugía a corazón abierto y no se hace más que con el bisturí a cortar la comisura, la unión entre una válvula y otra, ¿no? Y eso se llama valvuloplastía. Otra forma de presentación que es también frecuente en las estenosis aórticas está en reloj de arena por encima del anillo de la válvula aórtica. Este es un tronco de la pulmonar donde se ha hecho un corte longitudinal desde la aorta distal hacia el anillo de la válvula aórtica. Entonces aquí vemos un seno coronario, aquí otro seno y otro seno. Y entonces aquí están los bordes del tronco de la aorta donde se va a ampliar ese reloj de arena, esa estrechez en la raíz de la aorta mediante un parche de pericardio de bovino. Otra cardiopatía bastante frecuente entre las estenosis obstructivas, las obstrucciones, está la coartación de la aorta. Por ejemplo, aquí es una toracotomía izquierda donde está protegido aquí el pulmón mediante una gasita. Se ha llevado para adelante todos los 2 lóbulos, el lóbulo superior, la língula y el lóbulo inferior, hacia adelante del paciente, y atrás queda la columna vertebral y todo esto es el mediastino posterior. Entonces se apertura el tejido del mediastino posterior, pues una membranita, y luego se observa y se expone el callado de la aorta. Entonces aquí esta es la aorta transversa, esta es la arteria subclavia izquierda y esta es la zona coartada, es un segmento tubular. Y este es el conducto arterioso, que está por encima del conducto, entonces se llama supraductal. A veces esta coartación tipo segmento tubular puede estar adyacente al conducto arterioso y se llama yuxtaductal, o puede estar por debajo del conducto arterioso infraductal. Entonces, así se determinan las coartaciones de la aorta, supra, yuxta o infraductal, ¿no? Pero están en relación al conducto arterioso. Ya, en este caso es un tipo de segmento tubular, pero va a haber otro tipo de coartación como un 8, donde ahora vamos a ver después cómo es el manejo quirúrgico en las coartaciones tipo segmento tubular y en coartaciones como en 8 localizadas. Ustedes han visto las imágenes, si se han dado cuenta, estas cardiopatías asianóticas, especialmente obstructivas, que igual ocurre también en las imágenes que les he mostrado de la comunicación interauricular, el tejido es rosadito, pero ahora vamos a entrar a las cardiopatías cianóticas, donde el tejido, ¿no? Adentro del corazón, miren cómo es la superficie del corazón
color cianótico, así como es en los lechos unguiales, en los labios, en las mucosas. Bueno, la cardiopatía cianótica en total representa el 30 a 40% de los casos. La mayoría requiere tratamiento de emergencia. El flujo sistémico de sangre mezclada, sangre venosa y arterial, es a consecuencia del flujo de derecha a izquierda. Las cardiopatías cianóticas hipoflujo pulmonar presentan crisis de hipoxia, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, o broncoespasmo en el caso de la atresia pulmonar, que precipitan cirugías y se descompensan con cuadros infecciosos. Así tiene esa característica las cardiopatías cianóticas. Las cardiopatías, las que hemos visto, las hipoflujo. Ahora, las hiperflujo, que a la cabeza está el drenaje anómalo total de las venas pulmonares, ¿no? Que ya hemos desarrollado en su seminario, cursan con insuficiencia cardíaca, porque hay hiperflujo pulmonar, hay flujo importante en los pulmones. Y por lo tanto hacen infecciones respiratorias recurrentes. Y por lo tanto hay pobre desarrollo pondoestatural. En este caso es más frecuente el drenaje anual o total de las venas pulmonares. Por ejemplo, esta es una imagen de casos que nos operamos acá. Esta es una vista por atrás de una angiotomografía, donde se podrá observar aquí, este es lo normal. Esta es la aurícula izquierda, donde están llegando las venas pulmonares derechas e izquierdas a la arteria pulmonar, perdón, la aurícula izquierda. Es de la aorta descendente. En este caso, es un drenaje anómalo total supracardíaco. De lo que ustedes ven acá, no es la aurícula izquierda. Miren cómo la aurícula izquierda acá no. Esto es el colector común, donde este colector común está llegando el flujo de las venas izquierdas y derechas, y luego por esta vertical está relacionando, o se está relacionando con la vena innominada, que luego esta se va a relacionar con la cava superior. En este caso es igual un drenaje anómalo total, en este caso es infracardíaco, donde las cuatro venas están relacionándose con el colector común, y luego la vertical está llegando a la cava, y en otros casos son a las suprahepáticas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que determinar bien es a dónde llegan las cuatro venas, y por lo tanto, depende de eso, es que se debe hacer la anastomosis de ese colector hacia la aurícula izquierda. También hemos visto en el desarrollo de que estas cuatro venas pulmonares no siempre van a llegar directamente a un colector común, pueden llegar independientes a la aurícula derecha. Entonces, cuando uno hace la auriculotomía derecha, encuentra no solamente las sellas, sino cuatro orificios, y los cuatro orificios corresponden a las cuatro venas pulmonares en la aurícula derecha. Bueno, conociendo en esta forma la clasificación de las cardiopatías congénitas, no nos queda más que determinar el manejo quirúrgico. Te repito, si tiene dos ventrículos, sí o sí va a ir una cirugía correctora. Si es univentricular, aún solamente sobrevivirán con cirugías paliativas. Cuando hablamos de cirugía correctora, entonces estamos hablando de cirugías correctoras que se va a requerir o no circulación extracorpórea. Entonces, sin extracorpórea están todas las patologías que están fuera del corazón, como el conducto arterioso, la coartación de la aorta, el arco aórtico interrumpido. El defecto no está dentro del corazón. Por lo tanto, se corrige mediante sin circulación extracorpórea. O sea, no necesitamos parar el corazón. En estos tres casos, una simple toracotomía izquierda va a podernos permitir identificar los defectos y cerrarlos. Pero va a haber patologías simples o moderada complejidad o de gran complejidad, pero intracardíacos, donde se va a requerir parar el corazón. Y para parar el corazón tenemos que apoyarnos de una máquina corazón-pulmón. Entonces, cuando hay defectos septales, hay que hacer los defectos. Cuando hay problemas valvulares, hay que hacer las plastías o cambios de válvula. Y para eso hay una serie de técnicas operatorias, o cuando en una transposición la aorta se relaciona con el ventrículo derecho,
la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces hay una serie aquí de técnicas operatorias que nos va a permitir corregirlo con circulación extracorpórea y el paciente quedar completamente sano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de correctoras en corazones biventriculares. Luego las cirugías paliativas, igual, se puede hacer sin extracorpórea, también se puede hacer con extracorpórea. La C, la A y la B sin extracorpórea. Por ejemplo, en la revisión de las cirugías paliativas, la doctora nos habló de derivaciones sistémico-pulmonares. Ella nos habló solamente de Blalock-Townsend, ¿no? Que consiste en relacionar, pues, la arteria subclavia con la arteria pulmonar derecha para garantizar el flujo pulmonar, ¿no? Tenemos el original de hace 50, 60 años atrás, donde la arteria subclavia había que directamente anastomosar a la arteria pulmonar derecha, pero ahora se interpone un tubito de Gore-Tex. Entonces así evitamos la hipofunción del brazo derecho con Gore-Tex. O la de Waterstone, que va de la aorta a la rama derecha, o un shunt central de la aorta a la arteria pulmonar directamente. O la de Cooley, que exactamente esto va del tronco de la pulmonar a la rama izquierda de la pulmonar, igual la POTS es un poquito más en la aorta descendente. Pero de todas estas, la que más utilizamos es el Blalock-Townsend con interposición de injerto y el shunt central, especialmente en las atresias pulmonares, y Blalock-Townsend en la tetralogía de Fallot. No necesita extracorpórea. No necesita extracorpórea, estas derivaciones se hacen externamente, no se trabaja dentro del corazón. Igual que ya conversamos en la comunicación interventricular, hay pacientes en condiciones que no van a poder ir a una cirugía correctora, se les hace pues una cirugía descongestiva y básicamente al estar postergando la cirugía tenemos que proteger también de la hipertensión pulmonar. Y entonces las técnicas se llama banding o cerclaje de la arteria pulmonar o constricción de la arteria pulmonar. Igual, está fuera del corazón, se trabaja solamente sobre la arteria pulmonar. Esta otra cirugía paliativa sin extracorpórea, bueno, sin extracorpórea es este con extracorpórea. Sin extracorpórea también la hacemos la técnica de Blalock-Hanlon, en este caso, en pacientes que su vida va a depender de una comunicación interauricular, por ejemplo, una atresia de la tricúspide, una atresia de la pulmonar con septum intacto, sí o sí debe tener una comunicación interauricular. Entonces, para eso, si no alcanzaron al Raskin, que es en menores de un mes, no alcanzaron a la cuchilla de Park en menores de 3 meses, para que los pacientes sobrevivan con una comunicación interauricular, entonces el cirujano está obligado a hacer este procedimiento de Blalock-Hanlon, pero sin extracorpórea. Pero el cirujano debe tener solamente 3 minutos para clampar la aorta, la arteria pulmonar, y las cavas y dejar completamente exangüe la aurícula derecha y poder aperturar la aurícula derecha, ubicar el septum interauricular, se coge con una pinza, se corta y se cierra inmediatamente, pero en menos de 3 minutos. Si es más de 3 minutos, ya vamos a tener daños en el cerebro, ¿no? Por la hipoxemia va a producir edema cerebral y luego las secuelas neurológicas del paciente. Estas las hacíamos nosotros con bastante frecuencia y en Breña, cuando todavía nuestros pacientes no contaban con el Seguro Integral de Salud, porque esta cirugía, si se hacía con extracorpórea, era de un costo alto, porque todos los dispositivos son descartables, como por ejemplo los oxigenadores, tubuloduras, etcétera, y la familia tan pobre no tenía cómo comprar para unos 5 minutos de cirugía. Entonces, así que hacíamos esta técnica de Blalock-Hanlon, la atriosectectomía, ¿no? Sin extracorpórea. Pero ahora, como el Seguro Integral de Salud paga todo, ya no se estresa el cirujano. Y también es más seguridad para el paciente. Entramos en extracorpórea, abrimos la aurícula derecha, tranquilos, ubicamos el septum interauricular, se coge el septum y se amplía la sella, ¿no? Y luego se cierra la comunicación interauricular y se sale de extracorpórea, ¿no? Cuando estamos en este tema. Pero cuando es Blalock-Hanlon es sin extracorpórea,
¿ya? Entonces, cirugías paliativas y extracorpóreas están las derivaciones sistémico-pulmonares, las cirugías descongestivas, especialmente para proteger la hipertensión pulmonar y para que mejore su estado metabólico, hemodinámico, nutricional del paciente y vaya a una cirugía correctora. O también se hace, esta técnica también se utiliza para preparar un corazón, por ejemplo, en la transposición de grandes vasos, se prepara el ventrículo izquierdo cuando los pacientes llegan tardíamente para la cirugía correctora de la transposición, entonces hay que preparar nuevamente el ventrículo izquierdo mediante esta técnica de banding de la pulmonar y por supuesto ampliando la comunicación interauricular y acompañar también a esa cirugía con una derivación sistémico-pulmonar tipo Blalock-Taussig. De esa forma se prepara el ventrículo izquierdo para que luego vaya a una cirugía correctora. Las cirugías paliativas con extracorpórea son las cabopulmonares, ¿no? Las cirugías de Glenn o de Fontan-Glenn es la cava superior a la arteria pulmonar derecha y la de Fontan es la cava inferior a la arteria pulmonar derecha. Y la NORUD que involucra acá pacientes especialmente con corazones hipoplásicos izquierdos, van con derivación sistémico-pulmonar, van con banding, con atriosectectomía. Es todo un procedimiento, pero es solamente cirugía paliativa. Y eso se hace con circulación extracorpórea. Y esta atriosectectomía, ya les había explicado de que hay que entrar en extracorpórea para hacer que el paciente sobreviva, ya que su vida dependerá de una comunicación interauricular. Entonces, cirugías paliativas con extracorpórea, estamos las cabopulmonares, especialmente para los corazones univentriculares, igual el Norwood es para un corazón univentricular. Mejora la mezcla del flujo venoso arterial es también generalmente para los univentriculares. A ver, ¿qué otra patología necesitaría? Podría ser, por ejemplo, para pacientes de atriosectectomía que también necesitan, pero son biventriculares. Ya hemos dicho que no admite el drenaje anómalo total, a pesar de que su vida depende de una CIA. Puede ser de una atresia, una estenosis de la válvula pulmonar, perdón, de estenosis de la válvula tricuspidia, donde el flujo se concentra en la aurícula, por lo mismo de la estenosis de la válvula tricúspide. Si tiene buen ventrículo, entonces le hacemos solamente la atriosectectomía, que va a permitir entonces una ampliación del compartimiento de este volumen para después el paciente vaya a una cirugía correctora. Como no han tenido la oportunidad de visitar el Instituto de Salud de Niños San Borja, entonces les voy a hacer un recorrido por el instituto. Tiene 270 camas, está ubicado entre Javier Prado y Rosatoro, en San Borja. Cuenta con un laboratorio de hemodinámica para estudios de cateterismo cardíaco, electrofisiología, cateterismo diagnóstico, cateterismo terapéutico, ¿no? Entonces, este es el equipo, ese es el cineangiógrafo de última generación. Aquí están los médicos anestesiólogos, está el hemodinamista, su enfermera, para hacer el procedimiento de cateterismo cardíaco. Entonces, esta es la sala de operaciones donde podrán observar, y han tenido la clase control barriga sobre circulación extracorpórea. Esta es la máquina corazón-pulmón. Este viene a ser el oxigenador. Esto es descartable. Todo esto es descartable, menos la máquina corazón-pulmón, que cuesta más de 1 millón de soles. 1.600.000 soles cuesta una máquina corazón-pulmón. Pues el paciente tiene que estar completamente monitoreado y conectado a la cava superior y a la cava inferior, a la aorta, y tener también estas tubuladuras para aspirar todo el sangrado intraoperatorio. Entonces, esta es la sala de operaciones donde podrán observar. Tenemos, no está acá la perfusionista, pero quien se encarga de manejar la máquina corazón-pulmón es una licenciada perfusionista, una experta en este manejo. Y luego tenemos por este lado, entonces, el equipo de cardiocirujanos e instrumentistas para apoyar, y luego anestesiología, ¿no? Para el monitoreo
intraoperatorio. Entonces, así como ven nuestro equipamiento en sala de hemodinámica y vieron también la sala de operaciones, esta es la sala de cuidados intensivos. Entonces, nosotros contamos con 14 camas de cuidados intensivos. Esta es una de las camas, esta es una unidad, la cama está preparada para recibir al paciente con monitor de transporte, tiene monitor fijo, tiene el ventilador, su mesa de paro cardíaco o de medicamentos, la enfermera, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega de sala de operaciones, llega así con todas estas drogas, con estos aparatitos que sirve para transfundir todas las drogas. Y en este caso llegó el pacientito con el pechito abierto. Este caso es una corrección de transposición de grandes vasos. No nos permitió cerrar el pechito porque el corazón estaba edematoso, un tiempo prolongado de extracorpórea, pero al final, con toda la atención que corresponde, salió de alta. Entonces aquí, por ejemplo, el 5.º día ya está tomándole su biberón para el contento del bebé, contento de la enfermera, de los cirujanos y de la familia de tener recuperado a su bebé. Así como tenemos todo este material de equipamiento en la unidad de cuidados intensivos, lo básico que son los monitores, los ventiladores, también disponemos para casos de emergencia, casos críticos, de una máquina que se llama ECMO y de otra máquina que se llama de balón intraórtico de contrapulsación. Aquí es un paciente de 12 años que fue transferido de Apurímac con el diagnóstico de COVID. Cuando llegó el año pasado por COVID, no solamente tenía COVID, también tenía endocarditis de la válvula aórtica y endocarditis de la válvula mitral, pero tenía ¿qué? Una comunicación interventricular. Este paciente llegó en condiciones muy desfavorables, incluso con insuficiencia renal, que se le hizo una diálisis, salió de bien del manejo de COVID y había que ir a cambiar la válvula. Se cambió las dos válvulas, al tercer día hizo un infarto y de inmediato se instaló todos estos equipos, ¿no? Donde el balón intraórtico de contrapulsación es un dispositivo utilizado en pacientes cardiológicos críticos en situación de shock, habitualmente tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Se implanta a través de la arteria femoral para dejarse posicionado en la arteria aorta torácica con el objetivo de mejorar la perfusión y oxigenación de los órganos, debido a que el corazón se encuentra en una situación insuficiente para hacerlo. Luego también se conectó al ECMO, es el sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés, y es un equipo de ventilación mecánica que permite realizar la función respiratoria y limpiar la sangre, mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos. Entonces, dejarlo descansar al pulmón, ¿no? Porque ya no va a depender tanto del ventilador, sino del ECMO, y el corazón va a depender de este balón intraórtico. Entonces el paciente salió felizmente en buenas condiciones. Lástima que no tengo la fotito cuando salió con discursos y aplausos, ¿no? En la puerta del hospital, en la antesala de la puerta del hospital. Bueno, entonces es toda esta maquinaria, todo este equipamiento que cuenta el instituto para atender a nuestros pacientes portadores de cardiopatías, sea adquiridas o congénitas. Entonces, esta es la parte quirúrgica donde puedo yo mostrarles, por ejemplo, aquí un conducto arterioso. Yo les había dicho que el conducto arterioso en las cirugías se hace una toracotomía izquierda y se identifica el conducto arterioso haciendo una perpendicular entre la subclavia izquierda y la arteria pulmonar. Entonces, más o menos a esta altura está pues el conducto arterioso.
Esta disección es amplia no para disecar el conducto arterioso y cerrarla, sino está en el contexto de una coartación de la aorta, donde esta es la aorta transversa, la aorta descendente y la zona coartada es preductal. ¿Ya? Se hizo una coartectomía y una anastomosis término-terminal. En este caso, este es una yuxtaductal. ¿Por qué? Porque el conducto está acá y la zona coartada es un segmento tubular, donde esta es la aorta transversa y esta es la subclavia izquierda, la aorta descendente. Entonces, en este caso, no se hace la coartectomía porque es un segmento. Entonces, no alcanzaría el cabo proximal con el cabo distal. Lo que hacemos es un flap de la arteria subclavia. Entonces, la arteria subclavia, el cabo distal se corta, previamente se liga, se corta, y toda la cara anterior se va cortando hasta la aorta descendente. Por supuesto que previamente se pone clamp vasculares, se cierra el conducto arterioso y se voltea la subclavia y queda así, ¿ve? Bien ampliada la luz de esta zona coartada, tipo segmento tubular. Esta es ya la aorta transversa, ya su subclavia izquierda ya está seccionada y este es el conducto arterioso que está cerrado. Cuando hablamos con circulación extracorpórea, ustedes vieron aquí la máquina, está la perfusionista, la ubicación de los cirujanos y entonces están viendo aquí ya la imagen del corazón abierto, parado y abierto, la auriculotomía derecha, se separa con estos separadorcitos la bala septal de la tricúspide, se ubica una comunicación interventricular tipo perimembranoso y se coloca el parchecito para cerrar el defecto. Mire cómo es que el paciente está tan bien conectado porque tiene que conectar las cavas hacia el corazón y también la aorta al corazón a través de esas tubuladuras que ya les mostré en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, sin extracorpórea, aquí se está cerrando el conducto arterioso, también se está haciendo la plastía de la aorta. Con extracorpórea son defectos septales, aquí en este caso sería comunicación interventricular, o también se pueden hacer pues plastías o cambios valvulares, utilizando cualquiera de estas técnicas. Entonces, cuando hablamos de cirugías paliativas sin circulación extracorpórea, tenemos las derivaciones sistémico-pulmonares, ¿no? Esta que es la más frecuente en las arterias pulmonares de ya entre la aorta y la arteria pulmonar. La arteria pulmonar está muy atrás. Aquí estamos viendo la aurícula izquierda, la orejuela, la aurícula izquierda es una grasita, pero la pulmonar está muy atrás. Entonces se lleva un tubito y se anastomosa la arteria pulmonar para que pueda sobrevivir y por supuesto garantizando el flujo pulmonar. Y esta es la de Blay-Loctausin, que se deriva entre la arteria subclavia izquierda hacia la arteria pulmonar. Ahora, las derivaciones cabopulmonares se hacen en extracorpórea la mayoría, pero también hay casos que se pueden hacer extracorpórea. Este es un casito, a mí siempre me ha gustado hacer sin extracorpórea cuando son cirugías primarias, o sea, no es la segunda o tercera cirugía por cirugías paliativas que antes ha requerido el paciente. Por lo tanto, no hay adherencias, no hay sangrado y se diseca perfectamente la aurícula derecha y la cava. Entonces se pone un clamp vascular en la cava y esto se conecta, un clamp vascular en la cava, aquí, y se conecta por un tubito, un tubo desde la cava superior hasta este tubo se conecta luego con un dispositivo, con otra cánula que va hacia la aurícula derecha. Esta conexión va a hacer que el flujo de sangre venosa de la cava superior por este tubo pueda llegar a la aurícula derecha, ¿no? Y el cabo proximal de la cava está cortada y la tengo que anastomosar. Ahora vamos a ver otra diapositiva a la arteria pulmonar y queda perfectamente. Y el sangrado es mínimo, no se pierde sangre. Pero si el paciente ha tenido cirugías anteriores, todo está tan deformado, llena de adherencias, y entonces es mejor llevarlo a extracorpórea y estando en extracorpórea hacer las disecciones y hacer la derivación cabopulmonar.
Y las descongestivas para este tipo de pacientes. Yo siempre pongo esta diapositiva en todas mis presentaciones porque es un bebé de 9 meses pesando 3,5 kilos. Es un bebé de Piura, que yo digo que ha sido un sobreviviente porque ha podido morirse este bebé con, sea cuarto, quinto, sexto mes, con una neumonía. Pero con cuidados de la madre y los médicos y esperando cirugía, lo llevan allá al Instituto Breña en esta situación. Entonces, ¿qué se hizo? Una cirugía paliativa. Entonces aquí, una toracotomía izquierda, se baja el pulmón, aquí está protegido por una gasita, y luego este es el pericardio, se apertura el pericardio en el tercio superior del corazón, aquí está el nervio frénico, y luego, mire cómo está la arteria pulmonar, sumamente dilatada, porque es una comunicación interventricular grande. Mire, y la aorta está atrás, hipoplásica. Entonces se pasa esta cinta de Gore-Tex. En este caso se trabajaba antes con cinta umbilical, pero ahora ya trabajamos con cintas de Gore-Tex, porque a veces es difícil sacar la cinta umbilical porque se involucra en el tejido. En cambio el Gore-Tex no es que es como un elástico, uno corta y luego sale el Gore-Tex, que es como un jevecito. Pero bueno, entonces aquí se hace el procedimiento en esta forma, toracotomía izquierda, identificación de la arteria pulmonar, y pasa la cinta, ¿no? En este caso ya es un Gore-Tex y se hace pues un banding. Entonces aquí está el corazón y aquí está la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo queda adentro? ¿No? Aquí es la válvula pulmonar, es la luz de la arteria pulmonar donde se ha bandeado, se ha disminuido la luz para limitar el flujo que va de la C y B hacia los pulmones. Entonces, al limitar, yo voy a permitir que haya más flujo, más bien por el lado sistémico, número 1, y número 2, no estaría dando mayores problemas hacia las arteriolas pulmonares. Estaríamos evitando entonces en poco tiempo se instale el síndrome de Eisenmenger, porque a veces estos pacientes, ¿qué hacen? No es el caso de este niño, sino otros casos de que como están tan bien, la familia se olvida y no los traen a los niños a la edad de 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces ya prácticamente los traen al hospital palotizados, porque ya el shunt se ha invertido no por Eisenmenger, sino porque esto lo ha cerrado tanto y con una CIB grande el flujo se va de derecha a izquierda, porque las presiones están arriba, hay resistencia arriba. Entonces el ideal es pues operarlos después del banding, antes de los 8 meses de edad, una vez que haya mejorado la nutrición en 8 meses, un año máximo, y están muy bien los pacientes. Se ha controlado la ICC, se ha controlado las infecciones pulmonares y óptimos para cirugía correctora. Y entonces aquí estas paliativas, aquí en la máquina extracorpórea, como cuando hablo de pacientes evolucionados, por ejemplo, es este bebé, en otras partes del mundo no están operando como nosotros este tipo de pacientes. Este es un paciente univentricular con estenosis severa de la arteria pulmonar. Mire sus deditos en palillo de tambor. Este no es de libro, es de nuestros pacientes, ya no, digo, un paciente también de Piura. No sé por qué razón hay tanta patología en Piura. Estamos haciendo un estudio, todavía no lo terminamos. Bueno, aquí este paciente se hizo la cirugía de Glenn. Entonces aquí cómo queda el cabo proximal de la cava. Mire, anastomosado en la arteria pulmonar derecha. Entonces el flujo va a ir directamente ya, no va a pasar por la aurícula al ventrículo derecho, arteria pulmonar, porque es una atresia pulmonar. Entonces va a pasar el flujo directamente de la cava a la arteria pulmonar derecha, luego es bidireccional, igual el flujo se va a la rama izquierda pulmonar y van a cumplir su intercambio gaseoso en el lado derecho e izquierdo del pulmón. Entonces el paciente va a mejorar su estado de cianosis, ¿no? Que daña pues el resto de tejidos, pues una hipoxemia crónica, y eso no es bueno para el paciente. Y por lo tanto estos niños sobreviven solamente con estas cirugías de tipo cabo pulmonares cuando son corazones univentriculares.
Así como puede haber una derivación entre la cava superior y la arteria pulmonar derecha, también la de Fontan es llevar la cava inferior a la arteria pulmonar derecha. Y la cirugía de Norwood, ya les dije que es para los corazones hipoplásicos izquierdos. Aquí en estas cirugías entra el banding, entra la atriosectectomía, entra la cirugía de Bleloctausin. Y esta de mezcla de flujo venoso que ya la hemos visto aquí, por ejemplo, es con extracorpórea. No es la que yo les había explicado, el veno Hanlon, que hay que clampar todos los flujos que lleguen a la aurícula derecha para abrir la aurícula derecha en menos de 3 minutos. No, aquí es con extracorpórea. Ahí en las tubuladuras que está conectada al corazón, se abre la aurícula derecha, con una pinza se coge el septo interauricular y interauricular se corta y luego se va a cerrar, ¿no? Entonces es una mezcla para mejorar la mezcla de flujo venoso arterial en las atrices de la tricúspide, por ejemplo. Y luego en las asianóticas, ¿qué hacemos con los pacientes asianóticos? Ya eso hemos visto en la comunicación interventricular, que igual es para la comunicación interauricular y la presencia del conducto arterioso. Estos niños hay que ponerlos en posición semisentado, corregir los trastornos metabólicos, en el neonato y lactante cuidar la hipotermia o hipoglicemia, tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, que este tratamiento médico está a cargo del cardiólogo. Hay necesidad de cateterismo, ya como dijo el doctor, para descartar de la hipertensión pulmonar establecida o síndrome de Eisenmenger. En cualquiera de las 3 patologías, CIA, PCA o CIB. Este es el conducto arterioso, ¿no? Donde ve, aquí estamos, está abierta el tronco de la pulmonar, ¿no? Y por esta conectándose con la aorta. Luego, aquí lo que les había dicho, se presenta como mayor incidencia en la población de altura por la menor presión de oxígeno. Es más frecuente en prematuros, entre 20% hasta 60%, y en menores de 28 semanas. Factores de riesgo son la rubiola durante el embarazo y patologías congénitas asociadas o infecciones prenatales. El cuadro clínico: el paciente portador de conducto arterioso presentará sintomatología clínica dependiendo del calibre, o sea, del tamaño y la edad del paciente. En los prematuros se presenta con mayor frecuencia y se tratan médicamente con ibuprofeno, y en lactantes se presentan con infección respiratoria frecuente o insuficiencia cardíaca que requiere medicación. Es de la pregunta que hacía el doctor en el tema de la comunicación intermedia. ¿Cómo detecto yo una cardiopatía, no? Así se presenta una cardiopatía con cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces es importante el examen físico. Por ejemplo, en un conducto arterioso se palpa el pulso saltón, hay frémite en el segundo espacio intercostal izquierdo, y a la auscultación se percibe un soplo continuo o en maquinaria en el segundo espacio intercostal, que también ya les comenté. Y entonces es muy importante la anamnesis, el examen clínico por el desarrollo pondesatural, desnutrición, pulso saltón, frémito, soplo. Y es la radiografía, que siempre cuando estén en el serum van a ir a las regiones donde no solamente en los hospitales, sino en los centros de salud también tienen ya radiografías. Entonces tienen que complementar esa presunción diagnóstica clínica viendo la imagen del pulmón, que tiene que ver una congestión por hiperflujo pulmonar, a ver, cardiomegalia y prominencia del segmento pulmonar, porque lo dilata. Han visto ya la imagen del tronco de pulmonar cuando se hacía el banding. Por eso se va a traducir justamente en la radiografía. Y a la ecografía la hace pues el especialista. Todo está que nos manden al paciente en este estado. Y excelente. Hay varios alumnos míos que me han enviado los pacientes de aquí al instituto. La verdad que los he felicitado y me he sentido muy contenta que hayan entendido el manejo de las cardiopatías congénitas. Y entonces aquí tenemos estas gradientes entre mayor flujo y menor flujo, que da pues una mixtura de colores. Eso es lo que hacen los ecocardiografistas. Es una imagen radiográfica. Y en EKG hay sobrecarga volumétrica en las cavidades izquierdas, sobrecarga diastólica, ondas Q profundas y ondas R de gran voltaje y ondas P ensanchadas. La ecocardiografía visualiza el conducto
en paraesternal, eje corto y en supraesternal. Y hay dilatación de cavidades izquierdas. El criterio quirúrgico se operan, entonces los menores de 1 año de edad, incluyendo los recién nacidos, prematuros, si es que presentan infección respiratoria a repetición, si hay insuficiencia cardíaca irreversible al tratamiento médico y contraindicación del tratamiento quirúrgico, la presencia de hipertensión pulmonar grave con cortocircuito de derecha a izquierda a través del ducto. O sea, con el paciente está en síndrome de Eisenmenger y ya no hay forma de cerrar el conducto porque no haríamos ningún bien, al contrario, un daño al paciente. No tendría que ir primero a cirugía de trasplante de pulmón. El cierre del conducto arterioso actualmente tiene 2 opciones. Por cateterismo terapéutico, aquí en el instituto, el 90% de los pacientes con diagnóstico de conducto arterioso van a cateterismo cardíaco. O sea, por cateterismo están cerrando con un Amplatzer o un coil. Ya no van a cirugía, excepcionalmente si el conducto es muy grande, o el paciente viene o un recién nacido donde se presenta el conducto arterioso, lo que le llaman los cardiólogos tortuosos, y por lo tanto va a ser difícil cerrarlo el conducto a través del cateterismo, entonces sí o sí van a cirugía correctora. O un conducto muy grande en pacientes lactantes, igual van a cirugía, pero como le repito, y es muy poco los casos que lo hacemos por cirugía, todos van a por cateterismo cardíaco. Y la técnica es el cierre. Bueno, aquí para cerrar el conducto arterioso no se ha disecado ampliamente. Está esto en el contexto de una coartación de la aorta, miren acá, ¿no? Es una justa ductal. Pero ahí se vio el conducto tan amplio, de buen calibre, que me permitió preparar la diapositiva para presentarles cómo es el conducto arterioso. Lo que se hace es cierre, ¿no? Ya sea con doble ligadura, triple ligadura, o se pone un clamp vascular proximal a la aorta y otro clamp proximal a la arteria pulmonar, se corta y se cierra los cabos. O puede ser un punto transfixiante y cierre del conducto, pero la idea es ir a cerrar el conducto arterioso. Y siempre es por toracotomía izquierda, desde la columna, desde el mediastino posterior. Y en los casos de reapertura del ducto se hará sección del mismo prefiriendo la técnica de cierre de cabo pulmonar por la vía intrapericárdica. Porque claro, como es una cirugía en segunda oportunidad, ya todos los tejidos están adheridos, fibrosados, entonces lo que se hace es abrir el pericardio, ubicar la arteria pulmonar izquierda y cerrar allí el conducto arterioso que puede quedar permeable. Generalmente no es una complicación, sino un residual que queda cuando los conductos son muy gruesos y no ha sido suficiente el punto transfixiante, tampoco la doble o triple ligadura, queda como un arrugado. Y por lo tanto, en el postoperatorio, el cardiólogo hace el control ecocardiográfico y ve que hay un residual. Si el residual es importante, hay que ir de todas maneras al cierre, pero en ese caso aquí nos está explicando, es mejor abriendo el pericardio y directamente cerrar el conducto arterioso abriendo el pericardio. Si está calcificado, que son los pacientes ya mayores de 5 años, 6, 8 años, vienen con el conducto calcificado. En ese caso, sí, de todas maneras, hay que estar preparado en extracorpórea, porque nomás en la disección, en colocar el clamp, como está calcificado, se rompe, no es como una galleta. Entonces, qué mejor tener extracorpórea en estos eventos, cerrar el conducto arterioso, porque hay que hacer corte y sutura y cierre de los cabos proximal y distal. El manejo postoperatorio requiere control de presión arterial sistémica por la relativa hipertensión que se presenta en las primeras horas. Se controla con analgesia y furosemida, endovenoso, vigilancia, drenaje pleural para ver el sangrado. Criterios de alta, la estabilidad hemodinámica y la buena tolerancia oral indican que el paciente está en condiciones de pasar ya a hospitalización para proceder a la alta respectiva. Complicaciones. Las complicaciones que se esperan son poco frecuentes, pero se debe mencionar la hipertensión arterial reactiva, las atelectasias pulmonares, un sangrado postoperatorio, puede quedar un neumotórax, lesión del nervio recurrente porque pasa por ahí, hace asa justamente al conducto arterioso, o puede también por una disección amplia terminar en un quilotórax. Entonces,
todos estos problemas hay que estar atentos, ¿no? Y poder corregirlos. En la comunicación interventricular ya hemos revisado ampliamente durante el seminario, entonces más no hay nada que decir porque todo esto se ha mencionado en el seminario y también este procedimiento de amplasia para cerrar la C y B, las técnicas quirúrgicas que ya le hemos mencionado, ya sabemos en qué caso es paliativa, en qué caso es correctora, cirugías correctoras y las cirugías paliativas, que ya igualmente lo hemos conversado. Y estas dos imágenes, ¿por qué? Porque cuando nosotros en Breña aún manejamos la comunicación interventricular complicada mediante las cirugías paliativas para luego cirugía correctora, en otras partes del mundo ya 2 meses, 3 meses ya estaban corregidos. Y mire qué diferencia este bebito de 2 meses prácticamente va a desarrollar como un niño normal. Este es un bebé de 9 meses, casi un año. Mire, ¿cuánto le va a faltar? Porque todavía va a llegar a una cirugía correctora. Ahora, felizmente, aquí en San Borja, hace 9 años que estamos trabajando en una infraestructura nueva, equipamiento de última generación. El CIS nos apoya totalmente, no les cuesta absolutamente nada, porque estas cirugías va desde un conducto que es lo más simple de $500 hasta unos $30.000 más o menos cuando son cirugías de corrección de transposición de grandes vasos, ahora corte interrumpido, cirugías de Fontán, etcétera. Entonces, está bien posicionado el instituto y por lo tanto nuestros niños vienen así y con un diagnóstico oportuno y se van, no van gringuitos, pero sí nuestra raza, pero van en óptimas condiciones. Entonces, en la cirugía paliativa ya les mostré cómo queda el corazón parado para la cirugía correctora. Estas son unas imágenes donde todavía en el INCOR, cuando funcionaba en la Almenara, ellos no realizaban ni paliativas ni correctoras. Nosotros en Breña ya estuvimos haciendo cirugías paliativas y correctoras y les tenían mucho temor con los pacientes Down. Nosotros no, yo especialmente, tengo que decirle yo porque lo he hecho. Entonces, este niñito fue primero una paliativa, luego una cirugía correctora. Entonces, otro bebito, cuando todavía no se hacía a los 4 meses, 5 meses de edad, las cirugías correctoras, entonces ya las hacíamos nosotros también en San Borja. Ya también hemos hablado de las coartaciones, este es de tipo localizado en 8, y están las cirugías tipo segmento tubular, puede ser preductal, yustaductal o postductal. Igual la coartación es localizada, puede ser preductal, yustaductal, postductal. Estas cirugías se hacen siempre por toracotomía izquierda. Y el diagnóstico es más fácil que el conducto arterioso, y en eso sí ustedes no pueden equivocarse. Solamente palpando el pulso. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver a los pacientes, ya sea familiares o amigos, cuando vayan a hacer el serum, regresen del serum, ustedes tienen que ser más clínicos que necesitar aparatos de medios diagnóstico, ¿no? La cortación de la aorta, palpando a los pacientes el pulso radial y pedio, a todos los pacientes que les llega a consulta, ya sea porque les duele la orejita o la uñita, no se queden como villarrealinos, solamente en ir a ver la uñita, el dedito o la orejita, no. Examen total. Ahí en examen total van a encontrar algunas patologías, especialmente la coartación de la aorta. Entonces, el examen total, pues siempre empieza después de un examen general, la coloración, si está pálido, no está pálido, etcétera, etcétera, y la palpación, pulso radial, pulso pedio, pulso femoral. Ahí van ustedes a diagnosticar, porque si el problema está a este nivel, los pacientes con coartación de la aorta, el pulso estará disminuido o ausente en miembros inferiores y está presente o si está evolucionado, tener una hipertensión arterial, el paciente que tiene coartación de la aorta en cualquiera de las formas, más en este tipo localizado, porque los pacientes que tienen este tipo de coartación de la aorta siempre se acompaña de comunicación interventricular. Entonces el paciente viene en la etapa de la lactancia, no tanto por la coartación tipo segmento tubular, sino
por la comunicación interventricular. Ya ecocardiográficamente o clínicamente tenemos el hallazgo de una coartación tipo segmento tubular. Pero al que hemos visto, yo especialmente con bastante frecuencia, son las coartaciones de tipo localizado en niños de 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Porque ha pasado el tiempo y se ha ido coartando más. Al principio, quién sabe, no era sintomático, pero después sí. ¿Y por qué sintomático? Porque empiezan a hacer ya hipertensión arterial. Entonces, cuando un niño tiene cefalea, a nadie se le ocurre tomarle la presión. Pero si a un adulto le duele la cabeza, lo primero que hace es tomar la presión, ¿no? Si tiene cefalea. Entonces, hemos detectado pacientes coartados en estas edades, en la etapa de la adolescencia, escolares, preescolares, porque van por cefalea. Entonces, a todos los niños solamente haciéndole en su examen físico palpación del pulso, se detecta tranquilamente la coartación de la aorta y es también bastante frecuente. Ustedes van a viajar a hacer el serum y con seguridad van a atender todos los partos, habidos y por haber. Lo van a llamar sí o sí para el parto. Entonces, nunca se olviden de que la atención en el parto no termina solamente en haber extraído el bebé y luego determinar el Apgar y punto. No, el examen termina al día siguiente para detectar algunas cardiopatías. Y como sabemos que los niños hasta el mes de edad pueden tener también un conducto arterioso, en definitiva va a terminar la evaluación de este bebé después del mes de edad. El niño, después del nacimiento, al día siguiente va a estar en una camita caliente y va a estar con la barriguita llena, por lo tanto, corazón contento. Esos niños se deben examinar. Ahí le palpan el pulso. De hecho, que van a encontrar pulso saltón si tiene un conducto arterioso y que lo va a tener. Ese pulso lo tienen que volver a evaluar después del mes de edad. Si persiste, ya, definitivamente, ya pasa la doctora Melgar. Pero si ya el mes y medio, mes y 10 días o el mes es cerró excelente, ya ese paciente está curado, ya no tiene patología. Cuando es un coartadito, ustedes van a palpar el pulso, seguramente va a ser pulso saltón, definitivamente, pero resulta cuando ponen el dedito en el pulso pediofemoral va a estar disminuido y ausente. Entonces ya tiene prácticamente el diagnóstico total de una coartación de la aorta. O sea, no esperen a que tenga 1 año, 3 años, 3 meses, 4 meses. Esos niños ya son diagnosticados rápidamente y transferidos al instituto para hacer la plastía de la aorta, porque estos casos no es bueno cuando además tiene, por ejemplo, una comunicación interventricular. Los pacientes les va a hacer insuficiencia cardíaca. El problema no les va a dar la zona coartada, sino es la insuficiencia cardíaca por la CIB, que casi siempre estos pacientes vienen, les repito, con esos dos defectos. En cambio, este otro no. Aquí sí, ustedes si lo dejan evolucionar, va a ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Después del ventrículo izquierdo se va a dilatar y cuando el ventrículo izquierdo está dilatado es igual a trasplante de corazón. Y aquí en el Perú no estamos haciendo trasplante todavía en la edad pediátrica. Entonces, mucho cuidado con con la evaluación de estos niños y les recomiendo la mejor evaluación es en el recién nacido para detectar las cardiopatías. 1 y 2, cualquier paciente, sea lactante, recién nacido, escolar, adolescente, jóvenes, adultos, les viene a su consulta por un problema muy simple, por favor, se les hace un examen completo. Pueden encontrar otras enfermedades que todavía no ha sido advertido por el paciente. ¿Ya? Esa debe ser una característica del médico villarrealino. Les digo con bastante interés y bastante preocupación porque también soy villarrealina. Bueno, entonces el cuadro clínico va a haber insuficiencia cardíaca tipo 1, 2, 3, eso va a depender de la magnitud de la coartación. Al examen físico se puede evidenciar ritmo de galope, soplo sistólico prolongado, pulsos femorales disminuidos, ausentes comparado con los radiales o braquiales, e incremento de la presión arterial en los brazos.
Esa es en la cortación de la aorta. Aquí ya les he mostrado las imágenes antes. El manejo es quirúrgico, que también se podría hacer por cateterismo cardíaco, cuando las coartaciones son de tipo localizado común 8, también se balona o a veces se coloca un dispositivo que le mantiene abierto la luz de la aorta. Entonces, pero aquí casi el 100% de nuestros pacientes van siempre a cirugía de coartación de la aorta. Bueno, doctores, hemos revisado las cardiopatías más frecuentes, hemos remarcado en lo que ustedes deben tener siempre presente en toda su vida de médicos, ya médicos, en cualquier especialidad. Y segundo, de que les recomiendo bastante lectura antes de rotar por cualquier segmento, siempre tienen que ir leyendo, porque uno cuando ha hecho una lectura previa, un recordaris de todo lo anterior, entonces es más interesante y queda en el cerebro con más fijeza los conceptos que va recibiendo del profesor. Y el profesor le va a comentar lo que van a ver con frecuencia, no lo raro. Ya lo raro, lo difícil, eso lo van a ver ya ustedes en cada especialidad. Pero lo común y corriente es lo que transmitimos yo especialmente en cardiocirugía de congénitos, lo que ustedes van a ver día a día, sean especialistas o no, y ahora cuando vayan al CERUM. Entonces, ya saben que estoy aquí en el Instituto de Salud de Niños San Borja. Nosotros atendemos todos los días las cirugías de lunes a viernes, todo el día. Si alguien tiene interés en esta especialidad y no han tenido la oportunidad de venir aquí a hacer las clases presenciales, que generalmente eran 3 días. 3 días con teoría, 3 días con hospitalización, examen de pacientes, 3 días a las operaciones. Eso era antes de la cuarentena. Pero bueno, quien tenga interés, estamos aquí para atenderlos. Terminamos la clase, doctores. No sé si tenemos tiempo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta, doctores? Sí, doctora, una consulta. Más Sí, que todo por el tema de si se podría rotar con usted. sí, claro. Y como les digo, estoy de lunes a viernes. Ustedes díganme qué día van a venir y entonces yo los voy a atender. Muchas gracias, doctora. Hablo con la Sí. delegada entonces. Claro, con la delegada, pero ya hablamos con ella que no puedo yo recibirlos a los 13. Antes de la pandemia, las rotaciones venían de 3 o 4 médicos. Entonces, un día tenía la mitad en sala de hospitalización haciendo